encontré los famosos artículos en esta ley de competitividad energética que se aprobó en enero del 2024. Se sustituye el artículo 52 de la ley de energía y ahí se establece que los privados pueden solamente libres, sin un proceso burocrático de selección, pueden invertir hasta 10 megas. Primera tarea. Y lo que decías también, en la disposición transitoria cuarta de esa ley, se establece que ningún activo de generación estatal puede ser concesionado si ha sido financiado con fondos públicos, cuando ni siquiera para el mantenimiento. Entonces es un absurdo, Alberto. Es un absurdo porque el Estado no tiene recursos para dar mantenimiento a esa infraestructura y se exige que el Estado sea el que dé mantenimiento. Entonces es garantizar que van a colapsar los activos del Estado, cuando lo que necesitamos es que vengan y se invierta con capitales privados para dar mantenimiento a esa infraestructura pública. Que ojo, una concesión no es una privatización, no tiene nada que ver con privatización porque la propiedad sigue siendo del Estado. No Por cambia supuesto, dice, se prohíbe todo tipo de delegación al sector privado de infraestructura existente que sea financiado con fondos del presupuesto general. La misma deberá ser gestionada por empresas de carácter público. Si ya sabemos que los públicos han fallado porque no tienen plata, no es un absurdo. Es que es un absurdo que cuando no hay recursos en el Estado se quiera insistir con el mismo modelo. Por eso es que este modelo no funciona, porque es un modelo estatista que cierra la puerta a la inversión privada. Y entonces, cuando el Estado tenía precio del petróleo sobre $100 por barril durante la bonanza de los commodities, se pudo ampliar la generación eléctrica, se invirtió en generación con mucho endeudamiento, problemas de construcción, bueno, es otra historia. Pero se acabó el dinero y a partir de 2019 no crece la oferta energética, se estancó la oferta energética en el Ecuador, porque tenemos un modelo estatista donde el único inversor es el Estado. Cuéntanos el ejemplo del análisis que han hecho de esta negociación portuaria, que es otro buen ejemplo de que bien negociado, sin duda el que sale ganando es el país. Exactamente, por ejemplo en el tema portuario, es otro ejemplo de cómo los capitales privados ayudan al país. Gracias al esquema de que el Ecuador hace más de 10 años apostó al capital privado para el manejo de los puertos, han entrado empresas internacionales concesionarias a través de distintos mecanismos legales a administrar los puertos estatales. También hay puertos privados en el Ecuador, hay puertos privados, hay puertos estatales. Las inversiones a través de este esquema han alcanzado más de $1.200 millones al momento, y hay compromisos de inversión por otros 1.200 más a nivel nacional, y eso ha permitido modernizar el sistema portuario. Pero existe una gran excepción y muy notable excepción que tenemos que tomarla en cuenta, y es el puerto de Esmeraldas. Es el único puerto estatal que sigue siendo administrado por el Estado, que no ha sido concesionado ni aplicado un esquema de APPs, ni mucho menos. ¿Cuál es el resultado de ese puerto? Es un puerto estancado, un puerto donde los problemas de inseguridad, falta de inversión están ahí. Bueno, existe también el puerto pesquero de Manta, que es otro caso. Todavía no logran reconstruir luego del terremoto. Son puertos que los maneja el Estado directamente. No tiene los recursos, no es especialista el Estado en administrar puertos. En cambio, el resto de puertos donde sí ha habido estos esquemas, se han dado inversiones importantes. Y ese es el caso específicamente del puerto de Manta, del que en Grupo Spurrier hemos hecho un informe analizando las condiciones de la renegociación, porque fue aprobada en julio una renegociación de su contrato. En esa renegociación lo que se hace es que se incrementa las rentas, la participación del Estado en las rentas de este contrato. Antes el Estado participaba con 79% de los beneficios de ese contrato, ahora va a participar con 83%. Durante la vida útil del proyecto son $644 millones que va a recibir el Estado entre dinero líquido y las inversiones que son un activo del Estado, se mantienen a nivel del Estado. Alberto, muy buenos días. Oscar del Bruto le saluda. Si bien esa renegociación pudiera sonar bien, porque claro, el Estado pasa a tener más regalías, a mí me deja como un pequeño sinsabor, y no sé si tú compartes mi opinión, ¿no? Yo entiendo que este contrato era celebrado para 40 años, era una concesión de 40 años. Y cuando utilizamos la palabra renegociación, de alguna forma estamos utilizando un eufemismo, o sea, es que el Estado o la autoridad portuaria, o sea, la institución pública que sea, decide cambiar los términos del contrato casi que unilateralmente, y el inversionista se ve ante la necesidad de o sigue en el contrato o se va a una disputa jurídica o lo que sea. Entonces, ¿estas renegociaciones realmente ayudan al país o de repente causan un desincentivo a la inversión porque generan inseguridad
cuando es un tipo de incumplimiento contractual como lo veo yo. Yo interpreto que esta renegociación nace porque cuando se inició la concesión se hizo una proyección y se estimaron tarifas sobre distintos rubros. Las tarifas que recibía el Estado era por tipo de carga y se proyectó que la carga iba a tener una cierta composición, pero la realidad no cuadra con las proyecciones. Entonces, por ejemplo, el puerto de Manta se especializó en vehículos donde aplicaba un tipo de tarifa. No tuvo ese crecimiento tan grande en contenedores, por ejemplo, como se estimaba inicialmente. Entonces, ahora lo que se ha ido es hacia un nuevo esquema de ingresos, en donde ya no se cobra por tipo de carga, sino que se cobra una tarifa fija, 7,5% sobre los ingresos totales. Entonces, si es que la carga va por un lado, un tipo de carga u otro tipo de carga, es irrelevante. Al final del día lo que importa es cuántos ingresos genera y se cobra una tarifa. Entonces entiendo que eso puede justificar una renegociación de este tipo. Lo que sí coincido en tu apreciación, un tema de qué es lo importante, porque muchas veces, y sucede lo mismo en telefonía, hay quienes ven solamente, se ponen el sombrero del SRI o del Estado, del Ministerio de Finanzas, y creen que lo importante en un puerto es generar importantes rentas para el Estado. Mientras más rentas, mejor. Me parece que tú utilizabas la palabra vaca lechera en un artículo. Exactamente. Sí. O lo mismo sucede con telefonía. Mientras más plata pague la telefonía al Estado, mejor. No es así. Es una visión equivocada. Los puertos son fundamentales para la competitividad del país. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que maximizar? Las inversiones. Es lo que tenemos que maximizar, no las rentas para el Estado, porque esas rentas del Estado, ¿para qué sirven? Para ese gasto burocrático inútil, para que se despilfarren en manos del Estado, cuando lo que necesitamos es maximizar la inversión. Te van a garantizar también más ingresos las inversiones. Y al final del día, exactamente, es la manera correcta de garantizar más ingresos, porque las inversiones generan más actividad económica, y esto aplica en el caso de los puertos, aplica en el caso de la telefonía también, por ejemplo, porque eso es competitividad. Eso eleva la actividad económica y permite, al final del día, más ingresos también para el Estado. Alberto, buenos días. Alfonso Hart te saluda. Economía social de mercado, que es mi idea político-económica que siempre la he tenido en mente. Libertad de comercio, libertad de competencia, obviamente bajo controles, por supuesto, del Estado, para que no haya el abuso que a veces se produce con monopolios u otras cosas más. Esa es la verdadera economía social de mercado. Para aquellos que piensan que la economía social de mercado es dejar que el capitalismo salvaje haga lo que le da la gana. No, sí hay una regulación, sí hay un control del Estado, pero sin inmiscuirse dentro del mismo, sino controlando, regulando para evitar los abusos. En ese sentido, volvamos al tema de la crisis energética, y de una vez también quiero hablar contigo del tema gasolinas. Crisis energética. Ya estamos hablando que es importante la privatización de los servicios. Permitir, como ocurrió con las telecomunicaciones, que el sector privado pueda invertir, pueda distribuir energía, pueda cobrar lo que tenga que cobrar sin abusos, por cierto, y pueda ayudar a solucionar no solamente los problemas de generación, sino también de transmisión y distribución. Es decir, romper este monopolio del Estado. La pregunta que te hago, Alberto, ¿qué hay que hacer? Ya sabemos el concepto, por lo menos los que estamos aquí compartimos el concepto. Hay los señores no sé qué y no sé cuántos que están en su derecho a decir que no piensan igual, pero nosotros por lo menos tenemos este criterio. ¿Qué hay que hacer para que eso funcione? O sea, ¿qué hay que romper? ¿Qué hay que variar? ¿Qué hay que reformar puntualmente, por favor? A ver, necesitamos una nueva legislación en materia eléctrica. Una nueva ¿Constitucional o legal? Bueno, lo ideal sería constitucional. ¿Hay traba constitucional? Hay el sector estratégico. Concepto de sector estratégico es monopolio estatal. Sí. Un absurdo. No tenemos que defender ningún monopolio de ningún tipo, ni público ni privado. Debemos estar en contra de los monopolios. Al constitucionalista, ¿eso es reforma constitucional? ¿Enmienda constitucional? Habría que ver ya el texto específico, pudiera ser o enmienda, y si es un poco más grave, una reforma. Pero ese es un primer concepto. Pero mientras no podamos cambiar la Constitución, eliminando el concepto de sector estratégico, tenemos que abrir la puerta de la excepcionalidad, porque la misma Constitución dice que en el sector estratégico, por excepción, el sector privado puede invertir. Entonces, ya existe esa figura, abrir esa puerta lo más posible con lineamientos claros para eliminar la discrecionalidad, porque esa excepcionalidad funciona como excepcionalidad, como discrecionalidad. Al final del día es un burócrata que tiene que decidir si aprueba o no aprueba. Entonces ahí entran reformas legales y normativas posteriormente para que sea mucho más fácil la inversión. ¿Qué es lo que necesitamos del Ecuador? Temas puntuales. Tenemos que primero crear un mercado eléctrico. No existe un mercado eléctrico en el Ecuador. Los precios los fija el Estado. No hay precios fijados por oferta y demanda. Necesitamos crear ese mercado eléctrico mayorista. Y necesitamos eliminar el control de precios
para el sector comercial y el sector industrial. Que el sector comercial e industrial puedan comprar directamente la electricidad a quien les dé la gana, negociando las tarifas libremente. Así es en Colombia. Así es en otros países, exactamente. Existen países en la región donde se puede negociar de esa manera. Y entonces, de esa manera van a poder negociar por volumen, incluso conseguir tarifas más eficientes, más baratas. Esto no significa de ninguna manera eliminar el subsidio eléctrico, que la gente estará preocupada y dice, claro, la mayoría de ciudadanos reciben un subsidio eléctrico en el Ecuador. El subsidio se puede mantener, pero hay que corregirlo. Ese subsidio no puede estar en las compañías eléctricas, tiene que estar en el presupuesto general del Estado. Entonces, que el Estado asuma el costo de ese subsidio para que las compañías eléctricas públicas o privadas vendan en una bolsa, venden su electricidad en una bolsa eléctrica, venden la electricidad y quien compra la energía más barata disponible en ese momento, que es lo racional. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en Colombia. ¿Por qué Colombia nos está vendiendo una energía mucho más cara? Porque nos vende lo que le queda al final. Primero consumen la energía más barata ellos mismos. En el Ecuador también deberíamos hacer lo mismo, tener un mercado energético donde consumimos primero la energía más barata. Eso incentiva además para que haya más inversiones, van a querer entrar nuevas empresas a invertir para poder beneficiarse de esa venta en el mercado mayorista. ¿Qué leyes hay que cambiar para eso? Porque acabas de comentar que este mismo año se aprobó una ley contraria a la participación privada. Es que ese es uno de los temas preocupantes, como en una ley que supuestamente era para no más apagones, se puso un candado de última hora del correísmo que bloquea cualquier tipo de concesión de infraestructura pública. Entendamos aquí, no, yo creo que aquí hay que aclarar el tema, concesión no es privatización por ningún lado. Concesión es solamente cambio de la administración, que administre un privado, que invierta un privado, pero la propiedad sigue siendo del Estado, entonces no se ha privatizado nada. Y para poder sacar el sector eléctrico adelante, yo creo que no necesitamos tampoco privatizar nada. Hay mucha oposición ideológica a eso. Es un concepto demasiado grande, demasiado que lamentablemente en el país no es aceptable. Es una pena, pero así es, hay que reconocer. Pero es suficiente con la alianza público-privada, o inversión directa, o inversión privada directamente. Claro. Un privado hace su infraestructura de cero, hace su propia hidroeléctrica, su propia termoeléctrica o cualquier otro tipo de tecnología que se quiera usar para generación eléctrica. No se requiere más que inversión, permitir que haya esa inversión privada, ¿no? Esos límites que hay ahora, el absurdo de los 10 megavatios que hablábamos hace un momento. Hay apagones, pero se prohíbe al sector privado invertir más de 10 megavatios y si se atreve a generar más de 10 megavatios, tiene que entrar todo un proceso de licitación en donde quien propone puede ser que termine perdiendo el contrato, entonces no lo va a hacer. Entonces esos son los absurdos, no podemos seguir con estos esquemas que limitan la inversión privada en este sector. Hagamos lo que hicimos en telecomunicaciones y funcionó. En telecomunicaciones no se privatizó nada, telecomunicaciones se permitió la inversión privada, eso es todo. Entonces el Estado sigue manteniendo sus activos, los sigue conservando, sigue compitiendo, aunque mal, pero sigue ahí. Y el sector privado invierte, se le permite invertir. ¿Y quién se beneficia? Los ciudadanos, porque tenemos más oferta de servicios y mejor calidad. Correcto, o sea, la titularidad, digamos, sigue recayendo en el Estado o en la empresa pública, pero se delega la gestión a la empresa privada y eso vemos que es lo que está funcionando en los puertos, en el agua potable, en los aeropuertos. Entonces no es necesario hablar de concesiones, de privatizaciones, perdón, podemos hablar de otras figuras jurídicas como concesiones, alianzas público-privadas. Y de permitir la inversión directamente en el sector privado. Pero, o sea, que el privado invierta en su propio activo y no se trata de un activo del Estado, no es un activo igual que cualquier negocio, igual que uno puede poner una fábrica. Uno debería poder poner una hidroeléctrica o una planta de generación sin este tipo de trabas. Nadie le dice, no, la fábrica tiene que ser hasta de tal tamaño. Si usted quiere producir más de 1000 zapatos, eso sí no. Tiene que haber una licitación para que produzca más de 1000 zapatos. Esos son los absurdos que hay que eliminar. Usted hizo un interesante balance sobre el precio del maíz en el mercado nacional. En resumen, señala que sería mucho más barato importar, pero el Estado no lo permite. ¿Cuáles son esos valores que usted menciona? Bueno, lo que sucede es que existe un control de precios y una limitación a la importación de maíz. Y los precios en la actualidad están alrededor de $20 por quintal, los precios locales, cuando el importado estaría alrededor de $15, es decir, bastante más barato. ¿Cuál es el problema de esto? Es que por tratar de beneficiar a ciertos agricultores ineficientes, porque son pocos, no son todos, se está encareciendo toda la cadena de la proteína. Y eso es lo preocupante. Porque el maíz es solo un insumo para la cría del cerdo,
del pollo, para la producción de huevos, incluso para el camarón. Entonces, al final del día se está encareciendo y destruyendo competitividad del país por esta restricción. ¿Cuál es la solución? La solución es hacer que la producción de maíz sea competitiva, y ahí se requiere nuevamente incluso una reforma constitucional, porque necesitamos permitir el uso de semillas transgénicas. La Constitución se metió hasta en eso, limitar la producción con transgénicos. En el Ecuador sí podemos consumir, sí importamos, de hecho producimos con transgénicos, pero no podemos sembrar transgénicos. Totalmente de acuerdo. Son esos absurdos. Entonces, eso destruye competitividad. Entonces hay que permitir los transgénicos, hay que liberar el precio del maíz, que sea por oferta y por demanda, y de esa manera no destruir la competitividad tan importante del sector de las proteínas, porque la proteína, además, cuando la proteína se vuelve cara, eso aumenta los problemas de desnutrición, Sí, por bajo consumo de proteína. Uno de los grandes problemas de la Constitución, yo estoy de acuerdo contigo, Alberto, es que entra a regular temas económicos. Tú ves, por ejemplo, la Constitución de Estados Unidos y no contiene muchos artículos que se refieran a la economía, más allá de una enmienda que permite el libre comercio entre los estados. Pero en cambio nuestra Constitución es muy programática, ¿no? Como que quería plasmar un programa de gobierno, quería poner el socialismo del siglo XXI a nivel constitucional, Bueno, y eso es un problema, ¿no? La constituyente fue hecha para eso. Fue como un Ellos programa de gobierno. Ellos la dominaron y hicieron lo que les dio la gana. Ahora, Alberto, perdón. Lo que pasa es que cambió la línea de gobierno, pero con esa misma camisa de fuerza que es la Constitución. Que es una camisa de fuerza, Montecristi. efectivamente. Tú le ibas a preguntar algo, Alberto, porque yo después quiero retomar lo que le pregunté de Sí, combustible, que no una cosa muy breve. Sí, Una cosa muy participación de la breve. ministra. Yo entiendo que el COE ha declarado la alerta roja en soberanía alimentaria. No podría ser esta una oportunidad. Yo no sé si la ley lo permita, ¿no? Pero ya que está declarada la alerta roja en soberanía alimentaria, para ver cómo funcionaríamos permitiendo la importación de cosas como el maíz o otras cosas que existe. No, de hecho, la importación es una vía que existe y todos los años importa, porque la producción local no es suficiente para abastecer la demanda. Pero claro, es un tema administrativo, depende de un burócrata que tiene que definir cuánto se importa. Entonces cada año es la pugna. Los productores que dicen no queremos que se importe porque quieren un precio muy alto, los en cambio quienes demandan ese maíz, que dicen por favor importe más porque está muy caro el balanceado y me encarece es toda una la agencia cadena. estatal la que decide cuánto se importa. Entonces Ya. año tras año se define cuánto importar y en qué momentos. En este momento están en esa pugna diciendo permitan importar más. Mi discusión aquí es que hay que solucionar el problema de fondo. Hay que cortar este nudo, es un nudo gordiano que hay que cortarlo de un tajo. Y la manera de hacerlo es permitiendo que tengan más competitividad los productores de maíz locales para que sean rentables con un precio del maíz más bajo. Y eliminando este esquema de fijación de precios, que es un esquema nefasto, porque termina destruyendo competitividad, encarece la proteína y afectando a los ciudadanos que tienen que pagar más por el pollo, más por el cerdo, más por los huevos, y esto complica además la firma de acuerdos comerciales. Recordemos que los mismos sectores de productores de proteína están alzando banderas de alerta con el acuerdo comercial con Canadá. Dicen, cuidado, van a firmar un acuerdo comercial y nosotros no podemos competir porque nuestra proteína es cara. ¿Y por qué es cara? Porque el insumo a través del maíz, que es el principal insumo para esa producción, tiene estas restricciones en los precios oficiales, precios fijados por el Estado, no precios competitivos, y eso destruye competitividad en la base de la producción de las Y proteínas. eso porque todavía no se aprueba esa ley de defensa de los animales, que asumo que ha de incluso encarecer más el... Aún más. Ahora, Alberto, volviendo a temas anteriores, yo te había formulado una pregunta sobre el tema de los combustibles. Hasta el día de hoy nadie nos dice a los ecuatorianos cuánto verdaderamente es el precio internacional del combustible en Ecuador. Nadie nos dice. La referencia que tenemos, mira, ve, en la bomba de Estados Unidos está tal precio, por acá en Colombia está tal otro precio, pero así que, ¿cuánto cuesta el combustible, el precio internacional del combustible para Ecuador? No tenemos una verdadera información. Lo que sí sabemos es que pagamos en buena parte ese precio por la ineficiencia en la importación y también hasta en la producción del combustible local por parte de Petroecuador, que al igual que en el tema energético tiene el monopolio absoluto en todo este tipo de cosas. ¿Cómo crees tú que esto se podría solucionar? Quizás con la liberación de la importación del combustible para que los distribuidores puedan importar directamente. Es decir, por ejemplo, tenemos X cantidad de distribuidoras. Perfecto, que ellos traigan directamente ya el combustible, la gasolina, el diésel, que vean cómo la traen o la compran directamente o compran aquí los barriles, lo envían a estas refinerías que hay en el Caribe, las alquilan para que hagan una producción, hagan la maquila allá y traen el combustible y posiblemente sea hasta más barato de lo que finalmente nos los pone Petroecuador. ¿Qué opinas tú? Bueno, tenemos que ir hacia ese objetivo. La realidad es que este momento sí es libre la importación
de combustible, pero el único que aplicaría realmente es para la gasolina súper. Porque en las otras gasolinas nadie va a comprar caro en el exterior para vender barato. Por ejemplo, nadie va a importar diésel privadamente, porque el subsidio es tan grande en el del diésel que es... Pero ¿y la gasolina extra eco? En la gasolina extra y eco tenemos una banda de precios, lo que hace que recién se instauró, que ha permitido reducir el subsidio, pero todavía existe un subsidio. Pero entonces, ¿tú crees que si se la compra en el exterior no puede ser más barato incluso del precio actual? depende de las condiciones de mercado. En ciertos momentos puede ser más barato, en ciertos momentos puede ser más caro. Mientras exista una banda de precios, una restricción al precio, mientras el precio no sea libre, no hace sentido para un privado entrar a importar, porque tiene el riesgo de que termina comprando caro en el exterior para vender barato localmente. La única gasolina donde no hay ese problema es la súper. Pero ahí viene otro problema. Como este modelo de los combustibles ha sido estatista en el Ecuador desde siempre, solamente Petroecuador tiene la infraestructura para almacenamiento y para transporte. Entonces, para poder importar combustibles hay que usar esa infraestructura. Debería haber una tarifa competitiva, tal vez que la haga Petroecuador, o que los privados inviertan su propia infraestructura, pero para eso necesitan volumen. Entonces, si la única gasolina que se puede, en la práctica, por tema precios, la única que se puede importar libremente, porque no tiene regulación de precios, es la súper, es un volumen muy pequeño que no justifica la inversión millonaria en tanques de almacenamiento, de acopio, etcétera. Entonces, eventualmente yo creo que lo que hizo el gobierno con la banda de precios de las gasolinas de extra y súper, de extra y ecopaís es muy positivo. Hay que dejarlo un tiempo, dejarlo madurar, y eventualmente tenemos que ir hacia una eliminación de la banda de precios, una liberalización del precio de las gasolinas extra y ecopaís, igual que sucedió con la súper, y entonces sí va a ser atractivo hacer inversiones por el lado privado para atraer privadamente los combustibles. Mientras tanto, lo que se podría hacer es que Petroecuador ponga tarifas competitivas, ver a nivel regional cuál es la tarifa competitiva y que permita a Petroecuador utilizar su infraestructura, alquile su infraestructura para que el sector privado pueda también traer su propia gasolina. ¿Y las refinerías son una opción o ya no debería invertir tanto el Petroecuador concretamente en cosas como la repotenciación de la refinería de Esmeraldas o en crear otras refinerías? Petroecuador no debería meter un solo dólar más ahí, porque ya vemos cómo ha sido. O sea, es un barril sin fondo. 2.000 millones para repotenciar la refinería de Esmeraldas y no produce... No pasó nada. No pasó nada. Y ni siquiera produce la capacidad teórica que tenía antes. Más barato era deberíamos perder la esperanza en refinar nuestro propio petróleo. No, de ninguna manera. Más barato era construir una nueva refinería. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tiene que concesionar el Estado esas refinerías para que el sector privado, la de Esmeraldas, la de Santa Elena, la que existe en el Oriente. Pero alguna vez estuvo la de Santa Elena, por ejemplo. Yo recuerdo, me imagino que en la época de la dictadura, esa la manejaba Texaco. Ya, yo recuerdo en el año 1989, yo hacía periodismo en Teleamazonas, me invitaron, pasé ahí la noche de la entrega de esa refinería de Texaco al Estado ecuatoriano, el año 1989. O sea, aquí han habido cosas que antes se manejaban de manera privada y pasaron al sector público. La empresa eléctrica del Ecuador era privadísima, pues Emelec. Era privado, pasó al Estado después con todos los problemas de la época del Banco de Progreso. Y miren ahora cómo estamos en temas energéticos y todo. Eso es lo que sucede, el Estado no es especialista en esas áreas, además que en esas inversiones, cuando las hace el Estado, son un nido de corrupción. Los contratos sobre precios, obras innecesarias, mal hechas. Por eso es que es tan importante para estas infraestructuras importantes de gran tamaño. Lo mismo que ha sucedido con el tema de puertos, por ejemplo. La concesión, que sea el sector privado quien invierta. Por ejemplo, el informe que hablamos en un momento, el puerto de Manta. Ellos han realizado ya inversiones por 58 millones de dólares y planifican invertir 366 millones de dólares a lo largo de los 40 años de concesión. ¿En qué se va a invertir? Bueno, ahí no cabe el tema de sobreprecio porque le duele al bolsillo del inversionista, va a estar cuidando cada centavo. Va a invertir en profundizar el canal, en mejorar la infraestructura. Eso es lo mismo que hay que aplicar estos modelos que ha funcionado con el aeropuerto, que ha funcionado con los puertos, aplicarlo con las refinerías. Es urgente que Petroecuador no meta un solo dólar más, porque esos dólares va a un barril sin fondo de desperdicio. Con el OCP, y además todas esas cosas se terminan revirtiendo al Estado. Es que la propiedad sigue siendo del Estado. Claro. El Estado no privatiza nada, no entrega nada, solo está permitiendo que un privado administre
con el compromiso de invertir. Y ese es el gran beneficio de ese esquema. Y- Capitales y el know-how, alguien que conoce del tema, que va a cuidar hasta el último centavo porque le cuesta a cada centavo a su bolsillo, un bolsillo privado, y garantiza que la calidad de esas inversiones. Y Alberto, solamente repetir algo que hemos dicho bastantes veces en este espacio, que es la importancia del arbitraje internacional para ese tipo de inversiones. Porque las inversiones de largo plazo, las que suponen infraestructura en energía o en puertos, son grandes inversiones que suponen largo plazo, y para eso el inversionista necesita algo de seguridad. Esa seguridad jurídica no puede venir de nuestras cortes, que están contaminadas con la corrupción y la ineficacia, y la única vía para que esas inversiones sean posibles son la seguridad que trae el No solo el internacional. arbitraje, sino la estabilidad normativa, la estabilidad tributaria, pero también la normativa, más un sistema de administración de justicia que le sea, que pueda confiar el inversionista. Definitivamente, y por eso es tan lamentable el resultado de la reciente consulta, donde no se abrió la puerta a los arbitrajes internacionales cuando son tan necesarios. Y que ahora, además, del correísmo está tratando de aprovechar para decir que lo que quiso la ciudadanía es bloquear totalmente los arbitrajes en todos los casos, que no es así. Hay ciertos casos donde está bloqueado, pero hay otros donde sí se permite. Claro, lo Y que se ellos- bloquea es que en un tratado de protección de inversiones haya como por ejemplo el que está suscribiendo el Ecuador ahorita con Canadá, que en ese tratado de protección de inversiones se ponga que todos los inversionistas canadienses pueden someterse a arbitraje. Pero eso no impide que en un contrato de inversión o en un contrato Pero de bueno, concesión, con o un contrato sistema de justicia tan bueno como que tenemos, tan limpio, tan transparente, pues no hay problema, van a venir los inversionistas. Mira, Andrés Suárez dice: Dios. a corto plazo la importación de maíz es una solución parche. A continuación, la posible solución a largo plazo: 1. Investigación y desarrollo en semillas. 2. Desarrollo de tecnología en riego y tecnificación en zonas con estrés hídrico. 3. Logística compartida y silos descentralizados para reducir los gastos de logística interna. 4. Liberación de importación de tecnología para maquilar materia prima de países vecinos en tiempo de escasez. Totalmente de acuerdo. La solución no es la importación. La solución es permitir la competencia y trabajar en competitividad. Lo que mencionó aquí es todo cómo mejoramos la competitividad del sector productor de maíz. En eso es lo que hay que invertir, y hay que permitir que sea el usuario al final del día el que decida qué comprar. Si maíz local o el internacional. Y todo dependerá de su competitividad. Puede ser que terminemos comprando todo maíz nacional. Pero para eso tenemos que trabajar la competitividad, para que sea más competitivo. Lo que no puede haber es el escenario actual, en donde lo que se dice es: te forzo como Estado a comprar un insumo caro que es fundamental para la cadena Y como alimentaria. sucede con